Saludos, queridos hermanos, qué alegría y qué gozo para mí poder darles la bienvenida nuevamente a la iglesia en línea. Espero que estés preparado, como siempre, para pasar un tiempo lindo y de mucha bendición, en compañía de unos y otros, pero principalmente con la compañía de nuestro buen Dios. Espero que estés preparado también para alabar al Señor juntos, escuchar su palabra, reconfortarnos en ella y también ser alimentados. En pocos minutos vamos a hacer estas cosas, pero antes alabemos a nuestro Padre Celestial juntos y luego tendremos la bendición de escuchar un tema más en nuestra serie Vive según su diseño. Sean todos, mis queridos hermanos, bienvenidos. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano y grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hoy te adoramos, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y
Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué implica vivir de acuerdo a lo que Dios en amor planificó para nosotros? En esta serie seremos expuestos a verdades eternas de nuestro Dios. Estas nos guiarán a vivir una vida más excelente, a vivir según su diseño. Saludos queridos hermanos, qué alegría poder encontrarnos una vez más en este tiempo que dedicamos precisamente para honrar, exaltar a nuestro Dios, pero también para meditar un poco en la palabra del Señor. Vamos a compartir un tema más en nuestra serie, la serie que hemos llamado Vive según su diseño. Vive según su diseño, y hoy quiero hablarles de un tema que hemos llamado Disfruta la vida. Disfruta la vida. Vamos a hablar de ese elemento en el fruto del Espíritu que nos permite hacer precisamente eso. Vamos a hablar acerca del gozo. Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo 11. Hablando Jesús, dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Una de las verdades que necesitamos afirmar en nuestras vidas es que fuimos diseñados por Dios para disfrutar la vida. Y no es cualquier vida. Aún desde el principio fuimos diseñados para ser eternos, dice la Escritura, que en nosotros fue plantada la eternidad. Que Dios mismo, al crearnos a su imagen y semejanza, dispuso entonces que nosotros pudiéramos disfrutar de vida eterna, vida abundante, como también el mismo Jesús lo expresa. Sin embargo, cuando miramos lo que ocurrió al principio, nos damos cuenta que hubo un momento en el que eso cambió. Fuimos, según dice Génesis capítulo 1, capítulo 2, según lo notamos allí, fuimos entonces diseñados para que nuestra vida estuviese llena de gozo, que pudiéramos vivir con entusiasmo, pudiéramos vivir con alegría en el corazón, gozar de una relación con nuestro Creador, gozar de una relación con Dios, disfrutar de la relación con otras personas. Pero cuando hubo la separación nuestra del ser humano, del Creador, de nuestro Dios, entonces lo que vino a ocurrir es que, por ejemplo, emociones negativas comienzan entonces a gobernar la mente y los sentimientos y el ser de las personas. Allí entonces notamos como, por ejemplo, el odio, el rencor, el resentimiento, la tristeza, el miedo, parece que entonces se convierten en la opción para vivir la vida. E incluso llegamos a sentir que podíamos vivir separados de Dios, y comenzamos entonces a experimentar esa sensación o esos pensamientos de autorrealización, es decir, buscar dentro de nosotros mismos satisfacer aquello que habíamos perdido en esa relación. Y eso se ha convertido en una búsqueda a través del tiempo de las personas. Es decir, ¿cómo es que puedo disfrutar de la vida? Experimentar lo que a veces es llamado como felicidad. Hay una universidad allí en Inglaterra que tiene un programa establecido precisamente para hacer investigaciones en relación a este punto, a este tema, el tema de la felicidad, porque ha sido algo que ha ocupado la mente de filósofos, de teólogos, de aún personas que en otras áreas se ocupan como científicos, se ocupan de pensar: hey, hay algo más, podemos disfrutar de la vida, y si es así, ¿qué cosas están incluidas o qué cosas están ligadas precisamente a eso? Así que yo creo que cuando nosotros establecemos una
conexión vital de lo que hablamos en el tema anterior, una reconexión con el Creador, una reconexión con nuestro Dios a través del Hijo, a través de su Hijo Jesucristo. Una de las expectativas que nosotros podemos entonces tener es que esto nos traerá de vuelta al diseño, es decir, al obrar de Dios en nuestras vidas, lo cual generará un fruto. Y parte de ese fruto del que nos habla la Escritura está el gozo. Vamos entonces a hablar de ese elemento, de el gozo. Dice que a alguien le preguntaron por qué se levantaba tan feliz, por qué se levantaba tan entusiasta, por qué cada mañana se le veía tan lleno como de júbilo, como tan lleno de alegría. Él dijo: el gozo es la bandera que ondea en el castillo del corazón cuando el rey está presente. Ahora, ¿de qué entonces se trata ese gozo? ¿De qué se trata el gozo? ¿Qué es el gozo como fruto del Espíritu? Es el estado del ser cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Quiero que miremos una diferencia. La diferencia entre una emoción y un estado de ánimo. Una cosa es que, por ejemplo, puedas sentir alegría por alguna situación, por alguna circunstancia, en un momento particular, en un momento dado. Sin embargo, las emociones pueden subir, pueden bajar, pueden estar, pueden ya no estar. Pero cuando estas se convierten en un estado de ánimo, podemos entonces mirar que la vida es conducida de acuerdo a ello. Por eso, cuando hablamos del gozo que es provisto en nuestras vidas, según el diseño de Dios a través de su Espíritu, una de las cosas que podemos entonces notar, que el gozo no es algo pasajero en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un cristiano. No será algo pasajero, sino algo que ha sido instaurado, que ha sido implementado desde el Espíritu. Por eso entonces podemos notar que, como decía, el gozo, más que simplemente una emoción pasajera, es un estado que afecta nuestro comportamiento, nuestra conducta, que afecta nuestra manera de vivir. Por ejemplo, cuando nosotros miramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, mira lo que dice el apóstol Pablo. Él dice: estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Si se tratara simplemente de una emoción, esto sería imposible, estar siempre en esa misma emoción, porque dependería de las circunstancias. Muchas de nuestras emociones van a pasar o van a ser movidas por las situaciones, las circunstancias, van a pasar por el filtro, por ejemplo, de nuestros pensamientos, de una noticia, de un comentario, en fin. Pero cuando hablamos de gozo, sí podemos decir, como decía el apóstol Pablo, nosotros como hijos e hijas de Dios podemos entrar con esta seguridad y disfrutar de la vida con esta confianza. Podemos vivir siempre en el gozo del Señor. Y vamos a notar que el gozo es como un ambiente espiritual en el que nosotros, los hijos de Dios, tenemos el derecho a vivir. Porque es un derecho que ha sido ganado por nuestro Señor mismo. De hecho, cuando nosotros miramos la Escritura, una particularidad es esta, que en muchos momentos de la vida cristiana, momentos puntuales, momentos importantes, un elemento presente es precisamente el gozo. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, cuando una persona se reconoce salvo, cuando la salvación de Dios viene a una persona, una de las cosas que ocurre, una de las marcas que distingue ese momento es precisamente el gozo. Dice, por ejemplo, Lucas capítulo 19, versículo 6, que iba pasando Jesús por un lugar y un hombre llamado Zaqueo se sube a un árbol para tratar de ver y escuchar lo que Jesús enseñaba. Pero Jesús se acerca a él y le dice: Zaqueo, baja del árbol porque quiero ir a tu casa para conversar contigo. Y dice que Zaqueo inmediatamente se baja, y lo que describe la Biblia es esto. Dice que con gran gozo fue hasta su casa, y estando allí, una de las frases de Jesús fue esta para él. Le dijo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu
casa. De hecho, el mismo David, el mismo rey David, en un momento dado dice que se sentía triste, atribulado por una situación, y una de las cosas que él dijo fue: devuélveme el gozo de mi salvación. Creemos que ese momento importante en el que nos reconectamos con nuestro Creador es un momento de gozo. Pero por cierto, no es pasajero ese momento. Es un momento es un estado de ánimo que permanece, porque una vez que estamos en Él podemos tener la esperanza de salvación. Así que cuando la salvación está en nosotros, nuestros pensamientos son tocados. Ese momento no solamente se guardará como un recuerdo, sino como una verdad eterna en nuestras vidas. Lo que quiero decir con esto es que cada vez que pensamos en la salvación, sabes que ese recuerdo también se ha guardado con esa emoción y con ese estado de ánimo con el cual nosotros nos encontramos con nuestro Creador. Por eso podemos disfrutar del gozo de nuestra salvación. Mira otro ejemplo, el bautismo. El bautismo. Como lo leemos en Mateo capítulo 3, versículo 17, dice que en el momento en el que Jesús fue a ser bautizado por Juan, leemos lo que ocurrió en ese momento. Dice que una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Era un momento de gozo, no solamente para Dios, sino aún para aquel que estaba experimentando ese bautismo, estaba viviendo ese momento. Hay otra área en la que nosotros podemos notar otra parte de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana, que también es un ejemplo de cómo el gozo está presente en instantes importantes de nuestras vidas. Cuando oramos, el gozo también es parte de ese momento, como un estado emocional, espiritual en cada uno de los hijos e hijas de Dios. Lo leemos por ejemplo, en Juan capítulo 16, 24, dice: hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán, para que su gozo sea cumplido. En otras palabras, cuando nosotros nos disponemos a orar, podemos hacerlo con esta convicción, podemos hacerlo con esta conciencia, es que el gozo del Señor estará con nosotros en ese momento en especial, porque hay una conexión directa con nuestro Creador, y si algo distingue a Dios, es que Dios es un Dios de gozo. Es más, cuando la Biblia quiere hacernos notar acerca de la importancia de no vivir una vida entristecida, apocada, una de las cosas que dice es que óleo de gozo será colocado sobre nuestras cabezas. Así lo dice la Escritura, es decir, una unción de gozo sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué es esa unción de gozo? Es el toque de Dios que a través de su Espíritu, porque Él es Espíritu, que a través de su Espíritu genera en nosotros esa convicción, esa certeza de que el gozo del Señor está donde Él está. Y si Él está en ti, si Él está en nosotros por medio de su Espíritu Santo, podemos estar seguros que mientras oramos en esa relación, en esa convicción, podemos vivir sabiendo que el gozo del Señor está con nosotros. Y vamos a mirar en un rato cómo esto afecta a nuestras vidas. Pero voy a mencionar algunos ejemplos más. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, esta frase de Jeremías me encanta, porque lo que él dice en el libro que lleva su nombre, capítulo 15, versículo 16, es esto. Dice: Señor Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente, dice, las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Y en esta frase hay ciertas cosas interesantes, ciertas cosas importantes. Una de ellas es que dice que al encontrarnos con la palabra del Señor, eso impacta nuestro ánimo. Él lo describe como que literalmente las devoré. Es decir, no podía parar de leerlas, no podía parar de escuchar tu palabra, porque realmente se convirtieron. Y mira que hace una distinción. Dice: se convirtieron en gozo para mí y en alegría. Se convirtieron en eso que afianza dentro de mi ser,
que por cierto, en nuestro ser nosotros podemos distinguir las áreas, lo que no podemos es separarlas. Es decir, ese ser puede ser tocado por la alegría, por esa emoción, pero también se afirma en nosotros a través del gozo. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra del Señor. ¿Te has encontrado algunas veces leyendo la Escritura y hay algo como que aviva la llama dentro de ti, una nueva revelación, un nuevo descubrimiento, una verdad, una promesa, algo que Dios habla a tu vida, esa palabra viva y eficaz en ti? Es el gozo del Señor que está floreciendo dentro de ti. Algo más. Esta es un poco más controversial y un poco más para analizar. Es que el gozo también está presente ante las pruebas. Como lo dice el mismo Santiago. Y dice, no se preocupen cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de su fe, una de las cosas que produce, dice, es perseverancia, es paciencia. Y en el capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. En otras palabras, lo que él está diciendo es, disfruten de la vida aun cuando estén atravesando por diversas pruebas. Y esto no ocurre solo en un momento de alegría. Esto ocurre cuando es el gozo del Señor como fruto del Espíritu que está en nosotros. Y aún hasta hacia el final. Hemos hablado de la salvación, hemos hablado del bautismo, hemos hablado de la oración, hemos hablado de la palabra, hemos hablado de las pruebas, pero es que hasta el final, en la vida de un cristiano, el gozo estará presente, porque si el gozo está en Dios es eterno. Y el apóstol Pablo dice que aún ante la muerte, si hay algo que quiere experimentar, es gozo. Mira cómo lo dice en Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice, pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar el evangelio y de la gracia de Dios. Ahora, obviamente hay otros tantos momentos en nuestra vida de fe, en que el gozo está presente. Pero entonces queremos quizás preguntarnos, ¿cuál es la raíz, cuál es la fuente, cuál es el origen de ese gozo en la vida de un hijo o una hija de Dios? Y esa fuente es Cristo. Es Cristo. Por eso Jesús decía, separados de mí no puedes hacer nada. Y en Juan capítulo 15, versículo 11, que ya hemos leído, voy a volver a leerlo, dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Algunas verdades aquí en relación al gozo del Señor. La primera de ellas, si nosotros queremos experimentar ese estado de ánimo como hijos de Dios a través de la presencia de su Espíritu Santo, necesitamos reconocer a Jesucristo en nuestras vidas como el Hijo de Dios. Si ya lo hiciste, regocíjate en el Señor. ¿Sabes qué experimentó María cuando dice que Jesús estaba dentro de ella? Dice que experimentó gozo. Ahora, es interesante porque algo que ha ocurrido y que dice la Escritura es que ese mismo Señor, ahora desde el punto de vista espiritual, vive en ti. Ya no vivo yo, dice Pablo. Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, lo que significa que yo le reconozco como Señor, entonces su gozo está a disposición mía, está a mi disposición. ¿Para qué? Dice, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. En este caso, no es que separados de Dios y fuera de la obra de Cristo, sin establecer esa comunión y esa relación con Él, no es que no podemos experimentar momentos de gozo. Claro que sí, solo que es un gozo incompleto.
Un gozo que depende de momentos, un gozo que depende de circunstancias, un gozo que depende de lograr quizá alguna cosa. El gozo que quizás depende de que ciertas situaciones sucedan como las esperamos o encontrarnos ante ciertos momentos felices. Y ciertamente esas cosas pueden ocurrir, pero es un gozo que puede ser incompleto o que es incompleto desde la perspectiva de lo que Jesús nos está hablando. Lo que está diciendo es, una vez que ustedes están en mí, no vivirán en un gozo que hoy está y mañana no, sino que lo que quiero venir a hacer es a completar ese gozo para que puedan disfrutar de plenitud de vida y disfrutar de ella. Así que en este caso, si sabemos que el Espíritu Santo produce gozo en nosotros y que podemos tener acceso a Él a través de la obra de Cristo, que por cierto, es que si hay alguien que aún nos oye y todavía no has reconocido a Jesucristo como Señor, pero quieres disfrutar de eso en tu vida, quieres disfrutar de esa seguridad de salvación en tu vida, hoy es el momento. Y ten esta seguridad. El Espíritu Santo que vendrá a ti producirá gozo en ti. Comenzarás a vivir la vida desde otra perspectiva, de otra forma. Bien. Ahora, ¿cómo influye entonces el gozo en nuestras vidas? Hay una frase interesante que encontramos en Nehemías capítulo 8, versículo 10, que dice así: luego Nehemías añadió, ellos están, voy a poner un poco de contexto. Ellos están reunidos, todo el pueblo. Recuerdan que, o les digo que el pueblo había sido convocado para reconstruir las murallas de la ciudad, levantar los muros y colocar las puertas. Pero dice que en un momento dado ellos se reúnen, todo el pueblo se reúnen y Esdras comienza a leer la escritura, comienza a hablarles acerca de ella de parte de Dios, y el pueblo entonces comienza como a entristecerse, comienza a llorar unos y otros en ese instante. Por eso entonces es que el líder Nehemías les habla y les dice lo siguiente, versículo 10 del capítulo 8. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Y aquí viene la instrucción: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo influye el gozo en nuestra vida? El gozo es fortaleza. El gozo nos hace fuerte. Si hablábamos de que el amor, entre otras cosas, hace que nosotros quedemos libres del temor, y si decíamos que el amor, una de las cosas que hace, u otra de las cosas que hace, es que produce sanidad en nuestros cuerpos, si algo hace el gozo es que nos hace fuertes. Nos hace fuertes. El gozo no es un pequeño momento alegre. Es un valor que tiene la capacidad para transformar nuestras vidas, pero una vez que se convierte en virtud en nosotros, en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, tiene el potencial de hacernos fuertes. Eso hace el gozo para nosotros. Y quiero que miremos en esa frase el contexto. ¿Saben qué estaban construyendo ellos? Estaban construyendo una muralla alrededor de la ciudad. Y muchos de ellos quizás llegaban a pensar: cuando terminemos la muralla, entonces nos sentiremos más seguros. Se convertirá en una fortaleza para nosotros. Muy bien. Pero Nehemías les recuerda y les dice: nuestra fortaleza no son esas murallas. Nuestra fortaleza es el gozo del Señor en nuestras vidas. Y dice: no estén tristes. No estén tristes. Cuando vives en una actitud de gozo, verás la vida con entusiasmo. Serás envuelto por la atmósfera del gozo.
el espíritu y los pensamientos se fortalecen, las emociones hacen fuerte al sistema inmune, lo que fortalece tu cuerpo. ¿Ves el diseño? ¿Ves cómo fuimos diseñados? Miremoslo de esta manera. Cuando nosotros somos tocados por Dios por medio de su Espíritu y el gozo del Señor está en nosotros, nuestra manera de pensar es diferente. Nuestra manera aún de sentir es diferente. Y cuando nuestra manera de sentir es entusiasta, es alegre, tiende a la confianza, ¿sabes qué ocurre? Nuestro cuerpo también comienza a sentirlo. ¿Qué se genera entonces? Una de las cosas que se produce con el gozo es vigor espiritual, que te mantiene firme ante la adversidad. El gozo tiene esa propiedad, tiene esa capacidad como Dios lo diseñó para nosotros. Por eso dice que el gozo es nuestra fortaleza. Por eso cuando miramos a nivel espiritual, podemos notar que muchas veces nosotros vamos a librar batallas espirituales. En un área, en otra, de una manera, de otra forma. En fin, hay muchas batallas que podemos decir que son batallas espirituales. Y como decía antes, el ser puede distinguirse, lo que no puede separarse. Yo puedo entonces hablar del espíritu, hablar del alma, hablar del cuerpo. Puedo hablar de cada una de las cosas por separado. Lo que no puedo es vivir separadamente. Por eso que lo que afecta al espíritu afectará a todo nuestro ser. De allí la importancia que nosotros podamos saber hacerle frente a estas situaciones. Aquí quiero darte entonces un pequeño secreto que encontramos en la Escritura, que es de lo que venimos hablando. ¿Quieres hacer frente a tu adversario a nivel espiritual? Una forma que tienes para hacerlo es a través de el gozo. El gozo que se convierte no solamente en esa fortaleza que te cubre, el Señor es bandera alrededor de nosotros, es nuestro escudo, es quien levanta nuestra cabeza, sino que no solamente es lo que sucede en torno a ti a través del gozo, sino lo que sucede dentro de ti que te hace fuerte. Por eso dice la Escritura, resistan al diablo y él huirá de ustedes. E incluso es una fortaleza que si es que llegamos a caer, porque como seres humanos podemos en un momento dado menguar y caer, pero si ese es el caso, si en algún momento dado caemos, el gozo tiene la capacidad, o tienes tú la capacidad a través del gozo de volver a levantarte. Porque el gozo influye sobre tus actitudes, el gozo influye sobre tu fe. El gozo influye sobre tus acciones, sobre tus decisiones. No es que se trata de un estado anímico, es un estado de nuestro ser. Cuando somos conscientes de eso, podemos caer en un momento dado, podemos sentir que las cosas son difíciles, pero el gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza. Quiero mencionar una frase que encontramos en Proverbios capítulo 15, versículo 30. Es interesante, mira lo que dice: una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Así que el gozo no solamente afecta o favorece nuestra vida desde el punto de vista espiritual, sino que también se convierte en equilibrio emocional. Desde el punto de vista emocional, el gozo también nos favorece. Hay personas que van por la vida resentidas, amargadas. Van por la vida quizá sintiendo enojo, frustración, tristeza. Todas esas emociones negativas que son muy dañinas para nosotros. Pero según lo que expresa la palabra, es que cuando nosotros decidimos entonces aceptar las buenas noticias, eso traerá salud. ¿Sabes qué significa el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias.
Así que el Evangelio tiene la capacidad de, en la persona que ha decidido creer en Cristo, generar salud, generar sanidad. Porque eso es lo que expresa la palabra de Dios. Y si nuestras emociones entran en equilibrio, si en lugar de vivir en tristeza, vivo en alegría que viene del Señor, si en lugar de vivir en rencor, decido, por ejemplo, perdonar y vivir en amor, entonces el gozo se convertirá en una fortaleza para nuestras vidas que afectará aún nuestro cuerpo. Quiero mencionar algunos ejemplos de esto. Aún la medicina y la ciencia, cuando uno lee tantos descubrimientos que ha hecho, encontramos cosas interesantes que se alinean con verdades eternas de la palabra de Dios. Mira que una de las cosas que se demuestra es que el gozo afecta en nuestra creatividad. El gozo favorece porque influye sobre nuestra creatividad. Y cuando hablamos de creatividad, no estamos hablando solamente de los artistas, de los que pintan, de los que escriben, de los que hacen canciones. No, estamos hablando de esa habilidad del ser humano que le permite, por ejemplo, ser creativos a la hora de resolver un problema, de enfrentar una situación, de ponerse por encima de las circunstancias, creando algunas salidas precisamente para entonces avanzar a pesar de esas cosas o resolver esas cosas. Son capacidades que Dios nos ha dado. Pero cuando vivimos en una actitud gozosa, esta área se favorece. Estudios también han revelado cómo el sistema cardiovascular, nuestro sistema en el cuerpo, cómo es protegido por el gozo, protegido por una actitud entusiasta, protegido por una actitud alegre que es producto del gozo en nuestras vidas. En otras palabras, esto está tocando no solamente nuestra vida espiritual, no solamente nuestra vida emocional, sino que también está afectando positivamente nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es el diseño de Dios para nosotros. Así que influye también, el gozo influye en nuestras actitudes. Cuando nosotros pensamos en que es el gozo una herencia nuestra a través de su Espíritu Santo, entonces nosotros estaremos preparados para actuar de acuerdo a eso. ¿Qué es una actitud? Es la manera en la que asumo enfrentar cualquier situación de la vida. Eso es una actitud. La manera en la que yo decido enfrentar cada situación de la vida. ¿Cómo me posiciono yo frente a esa situación? Pues si lo hago en desánimo, si lo hago en desesperanza, si lo hago en desesperación, si lo hago en odio, si lo hago en tristeza, el resultado no será favorable para mí. Y de eso hay mucha evidencia. Pero cuando lo hago desde la actitud de que el gozo del Señor es mi fortaleza, entonces el resultado será completamente diferente. Por ejemplo, cuando estudios han revelado esto, que cuando nosotros asumimos la vida con ira, con miedo, con resentimiento, por ejemplo, hay unos neurotransmisores que van, que suben, que se elevan, su nivel se eleva en nuestro cerebro, produciendo daño, matando neuronas. Esos neurotransmisores son el glutamato y el cortisol. Eso ocurre cuando nosotros estamos constantemente airados, enojados, cuando estamos resentidos, cuando vivimos de esa manera. Y eso afecta muy negativamente, no solamente nuestro sistema cerebral, sino todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Aún nuestro espíritu como que se entristece.
a partir de eso. Pero por otro lado, cuando una persona decide vivir en el gozo del Señor, cuando decide vivir con una actitud alegre, entusiasta, no solamente es que esos neurotransmisores no se elevan, sino que se eleva uno completamente diferente, que es la dopamina. Y sabes, ese neurotransmisor es el responsable, es uno de los responsables de que la persona pueda vivir la vida con más ánimo, con más alegría, con más paz y algo más, con más confianza. ¿Sabes que eso está unido a la fe? Porque la fe es confianza. Cuando tú vives una vida llena de gozo, te será más fácil vivir una vida llena de fe, porque la fe es confianza en Dios. Donde el que espera entonces confía en las promesas y en las palabras de aquel en quien confía. Pero ¿cómo podemos vivir una vida de fe y a la vez una vida sin gozo? Una cosa sería contraria a la otra. Ahora, yo entiendo, yo lo sé, muchas veces he estado en ese dilema, porque como seres humanos vamos a librar batalla. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, el bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. Y luego dice una frase, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, no dice de esta mente, de esto que estoy pensando, de esto que estoy ideando. No, estoy diciendo de este cuerpo. ¿Por qué? Nos está hablando de algo que la ciencia también ha demostrado. Y es de esto, las emociones son al cuerpo los que los pensamientos a la mente. Las emociones afectan nuestro cuerpo y cuando las emociones afectan nuestro cuerpo, comenzamos a reaccionar y accionar de acuerdo a lo que el cuerpo cree que debemos hacer en lugar de lo que el espíritu pretende que hagamos o lo que nuestra mente quiere que hagamos. ¿Por qué esto es importante? Porque en el diseño de Dios, entonces, ese diseño al que tú estás volviendo, al que has vuelto por medio de la obra de Jesucristo, tienes entonces la capacidad dada por Dios, tienes el privilegio dado por Dios de vivir en el gozo y eso fortalecerá nuestra fe. El gozo fortalece tu fe. Un espíritu lleno de confianza, de seguridad, se fortalece precisamente a través de esto. Y esto tocará otras áreas. Una persona llena del gozo del Señor le será, por ejemplo, más fácil ser amable, le será más fácil perdonar, le será más fácil mirar la vida con esperanza. Por eso quiero cerrar entonces este día preguntándonos, ¿cuál es entonces la esencia de una vida de gozo? Si sabemos cómo influye eso en nuestras vidas, si queremos que ese cambio pueda generarse constantemente y que ese estado de gozo en nosotros nos permita disfrutar de la vida, entonces es importante preguntarnos cuál es la esencia de esto. Lo primero ya lo hemos mencionado. Mantener una conexión vital, una conexión con Cristo, una relación con Dios a través de su Hijo. Porque es la fuente. Sus hijos separados de mí no pueden hacerlo. Pero conmigo su gozo será o estará completo. No les faltará nada si están en mí. Pero lo segundo, en relación a esta esencia, es vivir de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Y esto quizás es una de las cosas centrales e importantes en esto del fruto del Espíritu, como es el gozo. Si vamos a vivir de acuerdo a estas cosas que hemos hablado antes y aún otras tantas, apenas esto es una pequeña parte del diseño. Pero si vamos a vivir de acuerdo a ese diseño, necesitamos disponernos, ser guiados por el Espíritu. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Quien lleva una vida espiritual debe ser guiado por el Espíritu. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu? Que ya no te manda el cuerpo,
que ya no mandan tus emociones, sino que el Espíritu Santo que está en ti te guía a través de su maravilloso don, de su maravilloso regalo. Eso que llamamos el fruto del Espíritu Santo. Dejarnos guiar por el Espíritu es reconocer primeramente que Él es real. Porque según dice la carta a los Hebreos, si nosotros nos acercamos a Dios, necesitamos primeramente creer que Él existe y segundo, creer que Él galardona a quienes le buscan. Es decir, primero creer en que el Espíritu existe, el Espíritu de Dios en nosotros existe. Pero lo segundo es creer que Él puede obrar en nuestras vidas. Jesús en un momento dado se acercó a una higuera y dice la Biblia que buscó fruto y no lo halló. Así que Él habló a la higuera y le dijo que te seques, ya no vas a dar más fruto. Y se fue. Cuando regresaron, Él andaba con sus discípulos, cuando regresaron, los discípulos notaron que la planta se había secado y ellos se asombraron. Y Jesús dijo esto: ustedes se asombran porque la planta se secó. Dijo: no, si tuviesen fe como un grano de mostaza, aún podrían decirle a esa planta: desarráigate y plántate en el mar, y será hecho. Hasta ahí es la fe de nuestra razón. Pero luego dice: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían: desarráigate y plántate en el mar. Y luego viene esto: y si no dudan en el corazón, será hecho. Hay dos cosas allí. Lo primero es creer que Dios puede hacerlo. Y lo segundo es no dudar dentro de nosotros que va a ocurrir. No dejar que nuestras emociones nos hagan dudar de las promesas de Dios. Porque no vivimos de acuerdo a emociones, sino de acuerdo al Espíritu. Ser guiados por el Espíritu. Por eso quiero entonces este día terminar preguntándote: ¿disfrutas de la vida? ¿Sientes que hay una conexión vital con tu Creador a través de su Hijo Jesucristo? Si es así, dile: gracias, Señor. Gracias porque esa relación me da como herencia tu presencia en mi vida a través de tu Espíritu Santo. Pero gracias porque eso también me hace confiar en la promesa de que puedo llevar fruto. Primero porque estoy en ti y segundo porque tu Espíritu está en mí. Puedes decirle: Señor, ya no quiero vivir en tristeza. Ya no quiero vivir en melancolía. No quiero sentir que el pasado gobierna mis pensamientos. Porque sé que si tú estás en mí, es la bandera del gozo la que debe ondear. Dile: Señor, ya no quiero vivir en ira y en enojo. Ya no quiero permitir que sean esas emociones las que afloren ante ciertas situaciones de la vida, sino que quiero que tu Espíritu Santo guíe mi ser de tal manera que pueda conducirme de acuerdo a tu guianza y no a mis experiencias. Quizás quiera alguien decirle: Señor, ayúdame para perdonar a aquellos que me han hecho mal, porque no quiero vivir atrapado en la falta de perdón y que eso me impida entonces vivir de acuerdo a tu guía y al gozo que es mi herencia. Quiero disfrutar de la vida, dile. Quizás quieras decirle: Señor, no quiero tener dos señores. No quiero que las preocupaciones por el dinero, las preocupaciones por las cosas de las que carezco, me roben el gozo de mi salvación. Me roben el gozo de saber que soy tu hijo o tu hija. Me roben el gozo de saber que tu gracia está sobre mí. Sino que quiero disfrutar cada momento de la vida abundante que tú has comprado para mí, con la confianza de que en ti estoy completo y que tú proveerás todas las cosas
conforme a tus riquezas en gloria. Aún alguien puede decir: Señor, no quiero que esta enfermedad por la que estoy atravesando, que es apenas una circunstancia, se robe el gozo en mi vida. Quiero aún atravesar este momento de enfermedad con el gozo como bandera. Que se convierta en mi fortaleza espiritual ante las acechanzas del enemigo en este caso. Mi fortaleza emocional que fortalecerá mi sistema inmunológico y que fortalecerá también mi cuerpo y me sanará a través de tu diseño, pero también a través de tu amor. Y mientras eso está sucediendo en mi cuerpo, dile: viviré en tu gozo. En el nombre de Jesús. ¿Quieres que oremos al Señor en este momento? Padre, quiero honrarte y darte gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor, la cual hoy nos llena de gozo. Hoy nos llena de alegría, nos llena del entusiasmo al saber que nuestra vida no es una eterna búsqueda de la felicidad, sino que nuestra vida es como un árbol plantado a la ribera de un río. Que la felicidad ha sido plantada en nosotros a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo, que podemos disfrutar de la vida. Dile: Señor, gracias. Gracias por tu herencia. Ora conmigo y dile: Señor, gracias por tu favor, gracias por tu amor. Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias por ese gozo que hoy pones en mi vida. Ese gozo que sé es bandera para vivir con ánimo, con entusiasmo, con esperanza, con confianza, con la seguridad de saber que tú eres mi Dios y que tú estás presente en mi vida. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quizás este día has tomado la decisión de acercarte al Señor. No lo has hecho antes, pero hoy quieres reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Si ese es tu caso, ¿por qué no haces una pequeña oración conmigo? Dile así: querido Dios, gracias. Gracias por la vida que me has dado. Gracias porque hasta acá me has cuidado y reconozco que me has amado. Pero te pido perdón, dile, por las veces que no te he tomado en cuenta. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas y mis errores. Pero quiero a partir de hoy no solamente reconocerte como mi Señor, sino pedirte que a través de tu Espíritu guíes mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, estaremos encantados de saberlo. Así que envíanos una nota, envíanos un WhatsApp, una nota de voz, en fin. Haznos saber que has tomado esta decisión. Queremos estar en contacto contigo y si quieres visitarnos para que nos conozcamos personalmente, puedes venir a alguna de nuestras sedes acá en la ciudad de Cabudare. Si estás por acá cerca, ven con nosotros. Y si no, ponte en contacto de alguna forma. Pero nos sentimos contentos de que seas parte de nuestra familia y de nuestra iglesia en Cristo Jesús. Ya para finalizar, querida iglesia, quiero también pedir que si alguno, u orar junto a algunos que digan: quiero traer mis diezmos y mis ofrendas, o quizás ya lo has hecho. Qué bueno es honrar a Dios de esta manera. Por eso hoy podemos decirle: Señor, gracias porque tú has sido bueno y fiel en esta área. Tú eres el que provees para mí. Tú eres el que suples para cada una de mis necesidades. Y hoy, Señor, quiero honrarte. Hacerlo con gozo, hacerlo con alegría, hacerlo con el entusiasmo de saber que no te estoy dando nada que antes no haya recibido de ti. Por eso, Señor, en tu nombre bendigo a cada persona que hoy da y lo hace con alegría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga y nos vamos a ver en una próxima oportunidad.